¿Sabés cuál es la empresa más valiosa del mundo? No es Nike, no es Coca-Cola. Es una empresa que empezó en un garage con un tipo que dejó el mejor trabajo del mundo para vender libros por internet. Se llama Jeff Bezos y su empresa Amazon. Pero la historia real es mucho más loca, más arriesgada y más brutal de lo que la mayoría piensa. Quédate porque esta historia tiene un tipo que dejó un sueldo millonario en Wall Street simplemente porque hizo una cuenta con una servilleta. Empezó despachando paquetes de rodillas en el piso de un garage y una vez dijo: si no podés alimentar a un equipo con 2 pizzas, el equipo es demasiado grande. Estamos en 1994, Jeff Bezos tiene 30 años y un trabajo soñado. Es vicepresidente en un fondo de inversión en Wall Street. Gana una fortuna. Tiene un departamento en la mejor zona de New York. Su vida está resuelta. Pero Bezos se entera de un dato que le cambia la cabeza. Internet está creciendo un 2300% por año. 2300%. Bezos piensa: esto es como la fiebre del oro, pero la mayoría no lo ve todavía. Se sienta y hace una lista de 20 productos que se podrían vender bien por internet. Y de todos esos productos, los libros son los que quedan en el primer lugar. ¿Por qué? Porque hay más títulos de libros que de cualquier otro producto en el mundo. Ninguna librería física podría tener todos, pero una tienda online, sí. Acá viene la parte difícil. Bezos va y le cuenta la idea a su jefe, David Shaw, un genio de las finanzas, y Shaw le dice algo que lo marca. Chef, es una muy buena idea, pero es una mejor idea para alguien que no tiene ya un buen trabajo. Básicamente le estaba diciendo: no seas boludo, quédate acá trabajando con nosotros. Ya estás haciendo buena guita. Bezos lo piensa y usa un método que después se hizo famoso: el marco de minimización de arrepentimiento. Suena sofisticado, pero es simple. Se imaginó a sí mismo a los 80 años y se preguntó: ¿de qué me voy a arrepentir más? ¿De haber intentado y fallado o de nunca haber intentado? Y la respuesta fue obvia. Es ahí que renuncia, se sube a un auto con su esposa Mackenzie y mientras ella maneja, él va en el asiento de atrás escribiendo el plan de negocios en una laptop. Se van a Seattle. ¿Por qué Seattle? 2 razones. Estaba cerca de un gran centro de distribución de libros y el estado de Washington tenía poca población, así que no tenía que cobrar impuestos de venta a la mayoría de los compradores. Se instalan en un garage alquilado, un garage real, con piso de cemento. Bezos arma escritorios con puertas viejas compradas en Home Depot. Puertas, como escritorios. Y la razón era porque eran más baratas que escritorios de verdad. Esa cultura de austeridad se convirtió en parte del ADN actual de Amazon. En julio de 1995 lanza Amazon.com. La primera semana vende libros a personas en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 países más. Sin publicidad, solo por el boca en boca de internet. Bezos y sus primeros empleados empaquetaban los libros ellos mismos, de rodillas en el piso del garage, porque no tenían mesas de empaque. En una de esas noches de empaquetar pedidos, Bezos le dice a un empleado: necesitamos mesas para apoyar las rodillas. Y ahí el empleado le dice: necesitamos mesas. Bezos cuenta que fue la mejor idea que escuchó en semanas. Una tremenda idiotez, pero tremendamente productiva. En el primer mes facturan $20,000 por semana. Para 1996 ya estaban facturando $15 millones al año.
En 1997, Amazon sale a la bolsa. La acción arranca en $18. Los analistas de Wall Street se ríen. Es una librería online, no tiene futuro. Pero Bezos no les presta atención. Y acá viene lo más loco. Amazon no da ganancias, pierde plata todos los años, intencionalmente. Bezos reinvierte absolutamente todo en crecer la compañía. Los inversores se ponen nerviosos, la prensa los destroza. Un analista famoso publica un informe en que se llama Amazon.bomb, la bomba de Amazon, y predice que va a quebrar. La acción después de esto cae un 90% durante la crisis de las .com en el año 2000, de $107 a $7 la acción. 90%. La gente dice que Amazon está muerta y no se va a levantar más. ¿Y sabés qué hace Bezos? Nada. Sigue construyendo, sigue invirtiendo, reinvirtiendo. Sigue pensando a largo plazo cuando todo el mundo piensa en el próximo trimestre de ventas. Escribe sus famosas cartas a los accionistas donde repite una y otra vez: seguimos en el día 1. El día 1 significa que Amazon sigue siendo una startup. Que el día que dejen de pensar como startup, el día que se pongan cómodos, ese es el principio del fin. Y entonces Amazon empieza a expandirse. Primero agrega música, DVDs, electrónica, después ropa, herramientas, comida. La visión de Bezos siempre fue la misma. Quiero que Amazon sea la tienda online donde podés comprar todo, absolutamente todo. Pero el movimiento que cambió todo fue Amazon Web Services, AWS. En 2006, Bezos se da cuenta que Amazon había construido una infraestructura tecnológica enorme para manejar su tienda online y que podía alquilar esa infraestructura misma a otras empresas. Básicamente inventó la nube, la cloud. Hoy AWS genera más ganancia que toda la tienda de Amazon junta. Netflix corre en AWS, Spotify también. La mitad de Internet corre en los servidores de Amazon. Después llega Prime, envío gratis en 2 días por una suscripción anual. Todos les dijeron que estaba loco, que iba a fundirse con los costos de envío. Hoy Prime tiene más de 200 millones de suscriptores en el mundo. La gente paga por comprar más en Amazon. Luego, Alexa, los dispositivos Echo, Amazon Studios y series ganadoras de premios. La compra de Whole Foods por $13.000 millones. Bezos no para de expandirse. En 2018, Amazon se convierte en la segunda empresa en la historia en alcanzar un valor de mercado de $1 billón. Bezos se convierte en la persona más rica del mundo, o una de ellas. El pibe que comenzó de rodillas empaquetando libros en un garage es al día de hoy una de las personas más ricas del mundo, por lejos. Pero hay algo que dice Bezos que me parece brillante. Tu marca no es lo que vos decís que es. Tu marca es lo que los demás dicen de vos cuando no estás en la sala. Y Amazon construyó su marca no con publicidad, sino con obsesión por el cliente. Cada decisión, cada producto, cada feature, todo empieza con una pregunta. ¿Qué es lo mejor para el cliente? Y acá hay otra frase que me encanta. Si duplicas la cantidad de experimentos que haces por año, vas a duplicar tu inventiva. Bezos no le tiene miedo al fracaso. El Fire Phone fue un desastre, perdió millones. Amazon Destinations fracasó. Docenas de productos fracasaron, pero cada fracaso enseñó algo que después usó en otro producto exitoso. Hoy Amazon es la empresa más valiosa del mundo, factura más de $500.000 millones por año, $500 billion. Tiene más de 1,5 millones de empleados. Es una empresa que cambió para siempre la forma en que compramos,
la forma en que construimos contenido, la forma en que las empresas manejan su tecnología. Y todo comenzó con un tipo en un garage, con puertas como escritorios, con una pregunta simple: ¿de qué me voy a arrepentir cuando tenga 80 años? Si hay algo que la historia de Bezos nos enseña, es que pensar a largo plazo es un superpoder. Todos quieren resultados hoy mismo, todos quieren ganancias este trimestre. Bezos esperó décadas y ganó. Así que la próxima vez que alguien te diga que tu idea es una locura, que no tiene futuro, que está fracasando, que vas a perder todo, acordate de un tipo con una laptop en el asiento de atrás de un auto yendo a un garage en Seattle, con puertas como escritorios, empaquetando libros de rodillas. A veces los locos son los que cambian el mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó este video, deja un me gusta, suscríbete al canal porque cada semana subo una historia nueva de alguien que arrancó de cero y cambió todo. Para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. De hecho, está justamente en Amazon. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video.